Bienvenidos a este episodio especial de Válgame Puerto Rico. Por aquí, como de costumbre, María Elisa Acevedo Irizarry desde Nueva York. Gracias por escuchar este podcast hasta esta segunda temporada. Este es el episodio número 20, pero ya en total llevamos 40 episodios en 2 temporadas, lo que es mucho porque todavía no cumplimos el año. Y Spotify así lo reconoce porque esta plataforma, que es una en la que ustedes pueden escuchar gratuitamente los episodios de Válgame Puerto Rico, indicó en la recopilación del año 2022 sobre Válgame Puerto Rico que se compartieron en ese año 1.325 minutos de contenido desde esta cuenta en Spotify de Válgame PR, lo que representa más del 87% de lo que comparte la mayoría de creadores de contenido en la plataforma. Así que por ese lado estoy celebrando, y ese es uno de los anuncios que tenía que darle antes de empezar este episodio especial. Y lo otro es que con este episodio, como digo, voy a cerrar la segunda temporada, pero entonces regreso para celebrar en marzo el primer año, que es cuando cumple el primer año de Válgame Puerto Rico. Y yo les confieso que, wow, cuando yo me metí en este embeleco, como decimos en Puerto Rico, como decía en Puerto Rico, yo no pensé que era tan demandante. Esto me ha enseñado muchísimo también en el proceso. En un año he aprendido unas cosas que yo jamás pensé que iba a imaginar. Hasta diseñadora gráfica me he vuelto un poco en todo este proceso, pero ha sido gratificante, ha sido trabajoso, pero ha sido gratificante. Y en el proceso me he topado con otros podcasters que me han ayudado, que me han guiado en el proceso, y hoy precisamente, porque esto tiene que ser un episodio para cerrar con broche de oro, tengo a 2 podcasters que me han ayudado bastante en este proceso, me han guiado, me han dado recomendaciones, consejos en toda esta ruta, y por ahí están, por ahí están. Saludos, Brenda Berrío y Yadira Ichel Caro, gracias por acompañarme hoy. Hola, saludos Marielis, encantada de estar aquí contigo y con Yadira. Hola, saludos Mariel y felicidades de verdad con el aniversario que se acerca del podcast y con toda la cuánto se comparte el podcast. Felicitaciones. Sí, sí, ¿sabes qué nos faltó? El champán, la cava o el vino, pero ya lo tenemos que ¿Verdad? dejar para un encuentro posterior, fuera de Sí. cámara. Pero bueno, Vamos, ahí otro, está. ay, disculpa, Marielis, sorry, pero yo no sé si ustedes me están escuchando porque no veo el Sí, sí, te recuadro. estamos escuchando, te estamos Te estamos escuchando. escuchando, sí. Brenda, no te preocupes, no te preocupes, estás en cámara y en audio. Estamos Ah, bien, estamos bien. pues nada, entonces tenemos que hacer el próximo para entonces ahí hacer el aniversario con la cabra y los picolados y todo. Exactamente. Este es el primero de la serie de aniversario, vamos a ponerlo así, por lo menos esa es la idea, ¿verdad? Pero aquí estamos, que es lo importante, y definitivamente llevaba tiempo pensando en este episodio, pero ustedes saben cómo es la cuestión periodística, lo de las noticias, que uno puede tener un plan en mente, pero si surge un tema noticioso, apremiante del momento, responsablemente uno tiene pues que cambiar un poquito la agenda, y eso fue un poco lo que ocurrió con lo del huracán Fiona en Puerto Rico y la serie de Válgame Puerto Rico sobre ese particular, pero aquí estamos y eso es lo importante. Así que estoy bien contenta, chicas, gracias por estar aquí. Tenemos mucho que hablar, no sé si nos va a dar tiempo para todo, pero vamos a hacer lo máximo, porque yo sé que a todas nos gusta preguntar bastante y hablar bastante, pero bueno, ¿por qué surge esto? Y ya lo he conversado con ustedes, pero para que la gente tenga idea. Yo personalmente, y si ustedes coinciden conmigo, pueden colaborar con la discusión ahora. Siento que mucha gente todavía no entiende el enfoque, la disciplina que requiere hacer un podcast, independientemente del podcast que sea. Pero claro, el podcast en el sentido de material educativo, sobre un tema en particular, que la gente pueda acceder gratuitamente, incluso dar el download y contar con ese contenido para ello, ¿verdad? Y debido a eso yo dije, no, espérate, yo tengo que explicar un poco esto con otras podcasters puertorriqueñas, porque también soy puertorriqueña, como ustedes dos, y yo creo que es importante porque una vez la gente entiende lo que requiere hacer el trabajo, están quizás más aptos o más abiertos, más comprometidos en escuchar el contenido. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo he tenido, o, ¿verdad? Ese proceso que yo he interiorizado, no sé si es el mismo que ustedes han interiorizado, pero realmente me parece importante, y creo que mucha gente todavía no está muy al tanto de lo que implica hacer un podcast. Sí, definitivamente hacer un podcast es algo bastante demandante y viendo información, según muestra el research, básicamente las personas que muchos pueden empezar a hacer un podcast y el número mágico, por decirlo así, que
que la gente llega al punto de crear un podcast y de que nos siguen. Si tienes más de 7 episodios, ya básicamente vas a seguir adelante, pero mucha gente se queda al borde de los 7 episodios y de ahí no publica nada más. Y eso es algo bien importante reconocer, porque hacer un podcast es algo que toma, como tú dijiste, Marieli, toma muchísimo tiempo, pero es algo que es chévere, es bueno hacerlo. Claro, y uno tiene mucho control sobre la información. Ese es el detalle, que, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo para un medio durante el día, el Diario de Nueva York, y no tengo tanto tiempo para abundar sobre temas que son importantes, que yo considero importantes dentro de la temática que yo trabajo, ¿verdad? Que es Puerto Rico. Y definitivamente el espacio que tengo después de mis horarios regular de trabajo, digamos, me ayuda, me da ese espacio, me da esa oportunidad para yo abundar sobre temas que de otra manera no tendría espacio ni tiempo. O sea, porque definitivamente uno tiene que seguir trabajando por otro lado. Y eso es otro asunto que vamos a discutir, que monetizar un contenido de podcast, o sea, que genere dinero, tener anunciantes es algo súper difícil. O sea, que también eso toma tiempo. O sea, que son una serie de cosas, todo se junta y es complicado, pero como dice Yadira, es gratificante lo que uno aprende y el proceso, ¿no?, de compartirlo con otra gente definitivamente lo es. Bueno, y nosotras somos, la similitud entre nosotras es que somos puertorriqueñas, somos mujeres, por lo menos Yadira y yo estamos en Estados Unidos, somos miembros de la diáspora, ella está en Florida, yo estoy en Nueva York, Brenda estuvo en Florida también y estuvo en España y ahora está en Puerto Rico. Sí, pero cuando comencé el podcast estaba acá en Puerto Rico, bueno, entre Florida y Puerto Rico. En estos días estuve verificando sobre los podcasts de Puerto Rico porque realmente estaba un poco ajena al ambiente de cómo están los podcasts aquí y me puse a indagar y conseguí algo que era bien interesante, que más o menos ya tenemos como una cifra de 2,000 programas de podcast exclusivos de Puerto Rico. Hay un muchacho que se llama, creo que Enrique Vargas, que tiene el Observatorio del Podcast de Puerto Rico y es una iniciativa de él para saber exactamente, ¿verdad?, cómo estaba ese tema aquí en Puerto Rico, y él hizo el listado. Aparecen puertorriqueños haciendo su podcast aquí en Puerto Rico, pero también puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico haciendo el podcast con temas relacionados a Puerto Rico. Eso es interesante porque yo pensaría que son dos categorías diferentes. Son dos categorías diferentes. Aparece el listado y es bien interesante que hay muchos que no están activos. Y como dice Yadira, esto es, ¿verdad?, algo que a veces comenzamos a hacer y como que a mitad de camino bajamos la velocidad y como que, ¿verdad?, se empieza a... Bueno, no sé si es el tiempo, porque la mayoría de los que hacen un podcast, esto es como que su part-time, su extra, ¿no es verdad?, su full-time. Y conlleva mucho tiempo y pues quizás por eso, ¿verdad?, no sé, falta de disciplina, falta de tiempo y pues se quedan pues no activos. Y la lista es bastante larga de los que no están activos. Lo que pasa es que yo también pienso que al no ver resultados, por lo menos resultados monetarios, ¿no?, de dinero, versus el esfuerzo que requiere hacerlo, muchos se desaniman. Entonces, lo que yo leí es que usualmente duran un año, la mayoría de los podcasts, digamos, como que ese periodo de un año, y luego del año empiezan a bajar la intensidad. Y ya cuando tú sueltas un producto como este, volver a retomarlo es complicado. Complicado y ponerse al día nuevamente, porque cada día está llegando cosas nuevas que uno tiene que ponerse, ¿verdad?, a leer nuevamente, a estudiar. Si no es como, verán, nosotras estamos en una área de comunicación en el ámbito tuyo, periodismo y el de Yadira, y tuviste que aprender diseño gráfico, editar, a usar programas que en tu vida tú pensabas que tú ibas a usar, y entonces si lo dejas por 2 meses, por 3 meses, cuando vuelves a retomar, vuelves nuevamente como, espérate, ¿cómo era esto? Porque pues la frecuencia es lo importante, el usarlo todos los días. Pero nada, yo creo que es cuestión de uno hacer un calendario y mucha gente, yo conozco una muchacha que comenzó todos los días a hacer un podcast y yo decía, oh Dios mío, todos los días. Yo creo que es un reto grandísimo. Ahora ella lo hace una vez a la semana. Okay. Pues no Eso sé, a mí me pasó al principio. uno todos los días. Sí, al principio, porque usualmente los podcasts se comparten nuevos episodios cada 2 semanas, eso es como que lo más popular.
en el ambiente de podcaster, pero yo no sé por qué, a mí se me antojó, se me ocurrió hacerlo cada semana. Y al principio, no, olvídate que yo voy a conseguir entrevistas, no hay ningún problema. Pero llegó un punto, a veces llega una semana después de un par de meses que yo digo, oh my God, ¿de dónde yo me metí? O sea, porque es mucho trabajo o sea, no es publicarlo ese día, es todo lo que conlleva, o sea, todos los días que conlleva de trabajo antes de ese día de publicación. Pero bueno, hasta ahora, chicas, he podido, yo sigo, todavía no me quito de los episodios semanales. Pero antes de seguir, quiero que la gente sepa quiénes son ustedes, ¿verdad? Que es importantísimo. Y voy a empezar. Brenda Berríos estudió en la Universidad de Puerto Rico un bachillerato en comunicación con especialidad en publicidad y fotografía y completó una maestría en publicidad y también inició estudios doctorales en administración de empresas. Por más de 20 años se ha desempeñado en distintos ámbitos como productora de contenido, relacionista pública y profesora de fotografía. Es fundadora de Media Art Net, que es de asesoría en marketing, en mercadeo, medios y comunicación. En el 2015 comenzó con el blog Mujeres Explorando, dirigido a documentar viajes y actividades, principalmente en Puerto Rico, pero no se limita a la isla, y que ya se ha expandido a varias plataformas de motivación femenina. Actualmente el proyecto se compone de 3 segmentos. Explorando por ahí, explorando la vida y al timón de tu vida, que al timón de tu vida no hace mucho, ¿verdad? Par de meses, Brenda. Estamos el año pasado en mayo. Ok, eso es lo más nuevo. Adicional, Brenda lanzó hace poco su línea de arte llamado Lasting Shears, que es de creación de mosaicos en forma de copas. De hecho, en uno de mis poemas se inspira una de esas copas, así que pendiente, gente, que por ahí viene también más información sobre eso. Bueno, y Yadira Ichel Caro Caro lleva trabajando por una década aproximadamente con software developers, ingenieros en la industria de defensa de Estados Unidos, creando soluciones para optimizar destrezas en el ambiente laboral. Aunque le encanta el tema tecnológico, hay que aclarar que su enfoque es el recurso humano o cómo involucrar efectivamente y orgánicamente a las personas en el proceso. A través de su podcast, que es en inglés, es lo que llama más mi atención, Hardcore Soft Skills, explora el impacto de las destrezas no técnicas, que se llaman soft skill, que yo pienso que de blanda no tienen nada necesariamente, Yadira, ¿verdad? Como que de blanda, yo no sé por qué le llaman así, porque como que para mí son blandas. Exacto, no son soft skills, quote unquote, pero sí, le llaman destrezas blandas, pero lo llamamos destrezas esenciales, básicamente, sí. Ok, que consiste, por ejemplo, estamos hablando de qué tipo de soft skills, de destrezas, de actitudes, cualidades, atributos personales, ¿qué más? Sí, incluye manejo de conflictos, inteligencia emocional, comunicación en todas sus ramas de public speaking. Hay muchísimas y en cada episodio básicamente se trata de conversar sobre una destreza específica en cada episodio. Correcto. De hecho, estas habilidades cada vez son más buscadas por los empleadores. Se fijan más en este tipo de habilidades al momento de contratar a empleados. Así que si usted está en búsqueda de trabajo o está empezando en un trabajo, simplemente quiere perfeccionar esas destrezas que siempre son importantes, pues ya sabe que tiene que escuchar el podcast de Yadira, ¿ok? Yadira estudió bachillerato en filosofía en la Universidad de Puerto Rico, una maestría en periodismo investigativo de la Universidad Internacional de Florida. Cuenta con estudios sobre Latinoamérica, y el Caribe en la Universidad del Sur de la Florida y en comportamiento ahí se me fue. Organizacional. Organizacional de Harvard Extension School. Ha realizado internados en varios medios en español en Estados Unidos como Telemundo y El Nuevo Herald. Y trabajó para The Tampa Tribune, Latino 54 y revista Diálogo, entre otros. Desde el 2010 ha ocupado varias posiciones en el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que incluye especialista en comunicación y gestora de conocimiento. También sirvió en el Mando Europeo de Estados Unidos como coordinadora de políticas, planes y divulgación de gestión de conocimiento. Así que están muy preparadas mis entrevistadas, también por eso las traje aquí, porque para mí son mujeres destacadas cada una en su ámbito, ¿verdad? Y merecen ser reconocidas por su trabajo. Y por ahí voy a dejar a Brenda para que yo no sea la única que hable sobre mi historia.
Pues yo le voy a hablar sobre Marielis. Marielis ha laborado por más de 20 años en la industria periodística dentro y fuera de los Estados Unidos. Empezó a los 18 años colaborando en el sitio web de variedades sonai.com, que ahí fue que entonces nosotras nos conocimos, y el periódico El Nuevo Día en Puerto Rico. También colaboró con la emisora WKQ y con la revista Buena Vida. Fue editora del periódico Primera Hora y posteriormente cubrió por 5 años temas políticos y policiales en la emisora Noti1, donde también llegó a moderar programas de entrevistas. En el 2010 se sumó a la diáspora e ingresó al Diario de New York como editora web de temas nacionales. También como parte de sus labores en este diario escribe sobre asuntos de Puerto Rico y su relación en los Estados Unidos. Fue en marzo pasado que lanzó el proyecto independiente Válgame PR, un podcast que produce desde New York City y en el que realiza entrevistas a figuras de impacto sobre asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de nuestra isla. Marielis se graduó de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato de comunicaciones con especialidad en periodismo y una maestría en sociología. Esa maestría la hizo parte en la Universidad de Guadalajara en México. Aparte del periodismo, otra de sus pasiones es la poesía. Y en el 2019 fue seleccionada como poeta participante en la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Y 3 años antes publicó su libro La cara desordenada de la esperanza. Ahí estamos. Así que ya tienen una idea, los que no sabían, ¿verdad? Que han escuchado los episodios no lo sabían. Pues por ahí más o menos ya tienen más idea de dónde vengo y también dónde vienen mis invitadas y por qué están aquí, que es lo importante. Y nosotras, chicas, seguimos formando parte de la minoría en cuanto a podcast se refiere, en 2 renglones. Bueno, no, Yadira no, en el renglón del idioma, porque es otra cosa. En cuanto a mujeres, todavía somos minoría, ¿verdad? Según las estadísticas, pero en cuanto a podcast en español, que son los podcasts de Brenda y el mío, todavía somos minoría versus los de inglés. ¿Ok? Les voy a mencionar unas cifras. Por ejemplo, Listen Notes. Esto fue de finales del 2020, que fue lo más cercano que encontré. Señalan que existen más de 171.567 podcasts en español en el mundo, de un total de 1.834.912. ¿Ok? Y los de inglés ya va por 1 millón más o menos la cifra, 1 millón versus 171.567, o sea que la disparidad ahí es visible. Según estos mismos datos, los nuevos podcasts, o por lo menos las salidas de nuevos podcasts se triplicaron durante la pandemia, lo que hace mucho sentido porque la gente estaba encerrada, ¿verdad? Y muchos trabajadores también se quedaron sin poder trabajar y probablemente eso también incentivó. Y en mi caso también, que fue que empecé justamente el podcast en el 2020 para la pandemia, yo mantenía mi trabajo, era más cuestión de la realización de que ese era un proyecto que quería crear hace tiempo y era como esa mentalidad de ahora o nunca, y muchas iniciativas surgieron en ese momento también. Pero te facilitó el hecho de que estuviéramos en una pandemia poder realizar el podcast, ¿crees, o no necesariamente? Creo que sí, en el sentido de que sí, estaban esos retos básicamente de que estaban mis hijos en la casa, aunque estaba trabajando desde la casa, pero la oportunidad de, en mi caso, poder entrevistar personas que parecían inalcanzables era algo bueno porque de momento podía llamar a un autor reconocido y rápidamente decía que sí, que en esa parte de poder crear el street cred de tener a alguien reconocido en tu podcast había una posibilidad más grande. O sea, que los potenciales fuentes o entrevistados estaban más disponibles en ese momento que, por ejemplo, ahora, es lo que estás diciendo. Exactamente, sí. Ay, Dios mío. Marieli, creo que también que antes de la pandemia, esto de lo que es, ¿verdad? Web, cámara, Zoom, eso no era, o sea, había, pero no tan fuerte como pasó y nos obligaron a hacer en la pandemia. Y entonces esa brecha se acortó de estar entrevistando en persona y la accesibilidad con los entrevistadores era mucho más cerca porque tú puedes organizarte desde tu casa con tu computadora en vez de estar perdiendo el tiempo llegando a un lugar, saliendo de tu trabajo. Así que yo creo que este mundo del Zoom, de todo audio, ¿verdad? Cámara, computadora, se puso ahora como la norma. Claro, incluso para los que no querían, no les quedó de otra. Que inevitablemente los que estaban más inclinados a la tecnología y los que no lo estaban, independientemente de la situación, todo el mundo se vio obligado a manejar mucho más la tecnología. Eso definitivamente sí, es un hecho. Y
Otra información interesante en ese sentido de Nielsen de mayo del 2022 es que la base de oyentes de podcast en Estados Unidos creció un 40% en los últimos 3 años, que un poco coincide con lo mismo que dije anteriormente. Y un 51% de esos afirmó haber empezado a escuchar en los últimos años o en los últimos 2 años más podcasts. O sea, hay más receptividad también por parte de los usuarios de redes sociales y de plataformas como Spotify. ¿Cuál otra? Ustedes tienen las iTunes, otras. Ajá. Amazon Music, Ajá. Google, Apple. Overcast, Castro. Sí. Ahora, lo que no cambia mucho todavía, chica, es que no hay muchas estadísticas sobre las mujeres en este campo, ¿verdad? En este, yo no sé llamarle campo o oficio, ¿verdad? Pero reportes indican que cada vez estamos ingresando más en este mundo. Por ejemplo, en cuanto a género, Vox dice que los hombres lideran todavía la creación de podcasts, pero en el 2021, 40% de los nuevos podcasts fueron creados por mujeres frente a 60% hombres. Dato interesante es que la audiencia femenina ya representa básicamente la mitad. O sea, todavía hay más mujeres que escuchan, pero todavía no hay tantas mujeres que están creando, pero yo creo que definitivamente eso está cambiando. No sé qué piensan ustedes. Sí, a mí siempre me pareció eso interesante porque justo cuando yo empecé a escuchar los podcasts, que me volví fan de binge, de escuchar múltiples podcasts, la mayoría de los podcasters que escuchaba eran en inglés y eran por hombres. Okay. Había varios podcasts de mujeres y lo que me interesaba era que cuando eran podcasts de mujeres, Sí. era destinado a temas femeninos, destinado a temas, por ejemplo, hablar de mujeres entre mujeres. Y el podcast de hombres sí tenían ese tema, pero hablaba más de liderazgo y otros tipos de temas. Y lo que yo quería, por ejemplo, hacer con mi podcast era que fuera más allá de hablar las mujeres, sino que fuera básicamente un público masculino y no necesariamente quedarnos como que en nuestra esfera. Básicamente, sí me inspiraba mucho los podcasters que hablaban de mujeres, por eso del tema del empoderamiento, y me encanta escuchar podcasts destinados a ese tema de empoderar y crear mujeres empresarias, pero siempre me llamaba eso la atención. No sé qué les parece a ustedes, pero es en cuestión de como podcaster mujeres que usualmente nos enfocamos en temas femeninos también. Sí, y a mí 2 cosas sobre eso. Primero, me llama la atención que cuando uno lo busca en Google, dice que de los primeros podcasts lo hizo una mujer. Por ejemplo, Sarah Koenig, que la tengo aquí de Serial, que digo, Ese podcast era espectacular. sí, Y ese fue uno de los podcasts más populares que hubo. Era bien adictivo. yo no sé, Yadira y Brenda, si este podcast fue el primero, pero que tú sabes que cada cual se quiere atribuir el primero. Algunas entradas dicen que fue ella, otras entradas mencionan hasta Robin Williams. O sea que ya uno No, ha no perdido fue la ella. cuenta de cuál es el. Nunca lo sabremos, probablemente nunca lo sabremos, pero definitivamente hay datos de el peso en ese blog, sentido con mujeres liderando espacios de este tipo. Sí, Brenda. que eso también es como quién fue el primero que hizo el primer blog. Que Ajá. por cierto, mucha gente que hacía el blog, como ya también saben que el blog pues poco a poco fue decayendo, la gente no le gustaba estar leyendo mucho, se pasaron a los podcasts, de que también ahí podemos ver esa vertiente. Sí. Y otra cosa que yo veo también con referente a los blogs sobre mujeres hechos por mujeres, ¿verdad? Es que los temas se han diversificado y, por ejemplo, tú ves muchísimos podcasts argentinos, españoles, que tienen más una línea bien feminista. Por ejemplo, De eso no se habla, La Concha, que es uno que salió entre los mejores de Spotify, y entre otros. Entonces, se ha abierto todo ese espectro de podcasts para quizás tocar temas más tabú o relacionados con el cuerpo de la mujer o asuntos más privados. Bueno, body politic no tiene que ver exactamente con el podcast que se llama así, pero la política sobre los cuerpos también y cómo las mujeres reaccionan a eso, se empoderan desde ese punto de vista, o sea, desde esa cuestión de género, ¿no? Y también toda esta lucha por la equidad de género, etcétera. Yo creo que mucho de ese contenido hecho por mujeres para mujeres se ha movido en esa dirección, se ha empleado lo que está bien, porque entonces se están creando espacios en los que las mujeres pueden tener voz sobre los asuntos que les importan, sobre los asuntos que les afectan, no sé.
Sí, me recuerda mucho, hay otro podcast en inglés, Call Her Daddy, por ejemplo, que se ha vuelto un podcast bien popular y empezó, pues fue creado por hombres, hablando mujeres, hablando sobre temas de sexuales y eso, pero se ha vuelto en un tema más de empoderamiento femenino, salud sexual y hay muchos podcasts así y sí es porque se ve como un espacio seguro para que las mujeres podamos discutir entre nosotras y aprender también, que en ese sentido es bien, ha sido bien esencial tener esos podcasters, eso, hablando sobre esos temas. Y en el caso especial de Puerto Rico, lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, para allá, para el 2017, que empezó una de las podcasters, Pichacul, por ejemplo, eso fue lo que creó como una explosión, pienso, de muchos podcasts, muchas podcasteras boricuas que enseñándose entre unas y otras, justamente yo aprendí con Marisa de Renuncia Feliz, cómo hacer un podcast crear y todo ese proceso de podcast y cómo nos hemos ayudado unas a otras a tener esa voz a través del podcast, que eso ha sido bien importante también. Brenda, Sí, ¿qué tienes mujeres explorando? ¿Qué nos dices al respecto? yo entiendo que el podcast recuerda que lo bueno del podcast es que es algo creado, un contenido creado sin, como quien dice, paga, no como ¿verdad? Como un programa de radio, pero el programa de radio está sujeto a lo que el productor quiere, a la inclinación del tema y a veces pues hay unas cosas que no se pueden tocar. Aquí el podcast, la creadora toca el tema general y lo que, ¿verdad?, desea. O sea, que no hay como que censura. Y yo creo que eso hace que las mujeres y también los hombres se identifiquen y entonces se sientan más cómodas para estar escuchando ese podcast y de eso ellas aprenden, de eso entonces también lo comparten a otras mujeres, de eso también ellas hablan, lo comentan y entonces se forman, o sea, como que se involucran, son parte, son voz también del podcast. Y yo creo que por eso es que se identifican tanto y han sido tanto, ¿verdad? Han tenido tanto éxito los podcasts. Ahora, la gran pregunta que me surge aquí es la siguiente. ¿Los hombres están escuchando los podcasts de las mujeres? Porque eso es clave también, ¿eh? Eso significaría algo realmente revolucionario. Y yo no quiero llegar a una conclusión sobre eso porque no tengo los datos, pero se las voy a dejar ahí porque ahora vamos para el segundo segmento. Piénsenlo y si se les ocurre una respuesta o una idea ese particular, lo discutimos. Y estamos ya en la segunda parte de este episodio especial en el que me acompaña Brenda Berríos y Yadira Echel Caro, dos podcasters de Puerto Rico como yo, que de hecho tenemos temas bastante diferentes. Eso es lo interesante y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de eso porque, por ejemplo, bien importante cuando alguien está creando un podcast es saber escoger el tema. Eso tú lo ves en cualquier búsqueda que tú hagas. Tiene que ser un tema que a la persona le apasione, pero no solamente que le apasione, sino que tenga conocimiento del mismo, porque si no tiene conocimiento del mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Ves? Entonces, eso es una recomendación básica de todo esto. En mi caso, voy a dar mi anécdota. La verdad es que el tema para mí nunca fue difícil seleccionarlo, porque yo llevo trabajando temas de Puerto Rico desde hace bastante tiempo y hago reportajes especiales para el diario y demás y he hecho coberturas de transmisiones en vivo desde Facebook y demás. Ahora, el detalle era cómo yo iba a enfocar ese tema, porque lo primero que me llegó a la mente es, no, figuras de la diáspora, porque saben que en Nueva York la diáspora puertorriqueña es súper activa, es uno de los estados donde más actividad hay por parte de la diáspora. Entonces yo al principio pensé, van a ser en cada episodio figuras destacadas de la diáspora, pero al mismo tiempo pensé, quizás no va a ser tan interesante para la mayoría de la gente. Y como Puerto Rico siempre saltan temas relacionados con la relación, valga la redundancia, la relación territorial entre Estados Unidos y Puerto Rico, o sea, siempre hay algo que discutir sobre ese particular. Yo dije, creo que me conviene más irme por esa línea. Y hasta ahora me ha funcionado, por lo menos a mí me funciona, o sea, siempre tengo temas para discutir, usualmente siempre tengo entrevistados, aunque a veces se me hace muy difícil porque la selección de mis entrevistados tienen que tener cierto standing, la persona que yo estoy entrevistando sobre el tema en cuestión son temas de política y economía y tienen que saber de lo que están hablando. Yo no puedo decirle, ¿verdad? Con todo el respeto a cualquier puertorriqueño, ven, te voy a entrevistar porque no es el foco de ni la línea de mi programa de entrevistas, que específicamente de entrevistas, todavía más importante. Pero ustedes, ¿se les hizo difícil escoger el tema? ¿Cómo llegaron a escoger el tema? Cuéntenme. Okay. Ya empieza.
Sí, claro. Pues en mi caso, como yo llevaba ya trabajando casi 10 años en el Departamento de Defensa y específicamente en el área de la tecnología, trabajando con developers y otros, pues siempre me interesaba la parte cómo muchos proyectos tenían todas las personas que eran brillantes en la parte técnica, fracasaban básicamente por el hecho de que faltaba esa otra cosa que era las destrezas blandas y lo consideré al momento. Yo empecé a estudiar también, hacer un certificado graduado en Harvard, para enfocarme también a estudiar un poco más ese tema en cuestión de manejo, management, generalmente, y quería como regresar también al mundo del periodismo y poder entrevistar a otros también. Pues se me hizo fácil en el sentido de seleccionar qué tal si me enfoco en el tema de las destrezas blandas, pero no hablar en general de manejo y liderazgo y quería hacer como un deep dive, como algo más específico de hacer una lista de destrezas blandas. Tengo una lista, por ejemplo, de 80 y pico de destrezas. Y quería buscar personas que fuesen reconocidas, específicamente que hubiesen escrito libros sobre esa destreza en específico, que por ejemplo, que si para el change management o manejo del cambio, hablar con el creador, uno de los creadores, John Kotter, que es uno de los padres de eh, esa destreza. En cuestión de negociación, ya había tomado una clase en Harvard con una de las que había negociado entre palestinos e israelíes, Diana Butu, pues hablé con ella, pues seleccionando personas que fuesen específicas sobre esa destreza y enfocarme en cada episodio en ese tema. Se me hizo fácil seleccionar en cuestión de qué personas quería entrevistar y enfocarme tenía la idea de crear, qué sé yo, 100 episodios sobre eso y aún todavía voy por el 60, pero me falta mucho. Ok, ok, perfecto. Brenda. Pues mira, como yo había comenzado con el blog en el 2015, pues era de viaje realmente. Durante la pandemia no pudimos viajar. Entonces ya yo estaba como también inclinándome antes de la pandemia a algo un poco más motivacional para las mujeres. Y entonces pues decidí, yo dije, déjame abrir entonces el podcast, pero entonces que fuera, en vez de mujeres explorando la vida, algo un poco más general. Y habla de temas de la vida, como yo digo. Hay cosas que a veces uno dice, ay, pero eso es algo tan sencillo, eso yo lo sé, no todo el mundo lo sabe. Es por eso, ¿verdad? Yo he hecho entrevistas a qué es el yoga, qué es el CrossFit, porque a veces hasta mismo con ese ejemplo del CrossFit la gente dice, ay, que el CrossFit es para hombres. Pues no, mira, el CrossFit también es para mujeres. Entonces, ¿verdad? Es algo para informar un poquito más allá de temas que son cotidianos, que a veces como que los dejamos pasar, y entonces yo quiero estar ahí dándole, ¿verdad? Esa información a las mujeres y que lo sepa un poquito más. Y entonces, pues, no era tanto de viaje, era más así de temas en general, aunque también entrevisto personas que son especiales, ¿verdad? En su categoría, pues yo también hago podcast yo sola con temas de motivación. Así que es como que ese balance. Ok. Vamos a ver, Yadira, si quieres, lánzanos una de tus preguntas para ver cómo te las contestamos, si podemos contestártelas. Sí, ahora que estamos hablando del tema de los podcasts, de cómo fue el enfoque, ¿cómo veían, cuál es su objetivo final? Es básicamente si quiero hablar con gente sobre el tema, es cuestión de monetizar, es cuestión de ¿cuál es básicamente su objetivo específico y real a la hora de crear el podcast? Pues mira, yo en mi caso, claro, todos queremos monetizar el contenido. Eso no es algo que yo he descartado, pero sé que todavía toma un poco más de tiempo. Yo llevo apenas un año, hay gente que le toma varios añitos poder llegar a una base de seguidores que permita monetizar. Por lo tanto, no es algo que yo he descartado, pero no me muevo por eso nada más. O sea, yo me muevo porque yo sé que hay muchos puertorriqueños aquí y allá a los que les afectan absolutamente todos los días los asuntos que se discuten en Washington y prácticamente hay muy pocas voces que profundicen sobre esos temas. Ahora mismo, para decirte un ejemplo, yo decirte, alguien que esté haciendo exactamente lo que yo estoy haciendo, o sea, una mujer periodista en la diáspora, en este caso en Nueva York, entrevistando sobre este tema tan específico de la relación territorial, el impacto en las dinámicas en Puerto Rico, sinceramente no conozco. Sí sé de algunos blogs, está el de La Brega, que me gusta mucho, que también llega a ser como un poco crónica, no tanto entrevista, pero lo mío es bien específico. Es entrevistas a figuras clave de la realidad puertorriqueña, de esta periodista en Nueva York,
que de otra forma yo creo que no se tocaría casi o no se profundizaría casi. Por ejemplo, José Delgado, del periódico El Nuevo Día, también tiene material en ese sentido y también está trabajando bastante este tema, pero en general no lo hay. Así que yo lo veo más que cualquier otra cosa, también como un servicio público a mi gente. O sea, así lo veo yo, así lo siento yo. Y siento un compromiso de hacerlo porque si uno tiene acceso a cierta información que la gente no tiene, yo creo que la responsabilidad de un periodista es brindar también esa información. Así que por ahora ese es mi pensamiento, ¿verdad? Puede cambiar a medida de que pasen los meses y los años, vamos a ver cuánto dura esto, pero más o menos eso. A ver, ¿cumplí con la respuesta? Sí, claro que sí. Y Brenda, ¿qué tal tú? Mira, en mi caso, a mí yo soy fanática de lo que yo aprendo, pasarlo para adelante. A mí no me gusta que se quede estancado y a mí me encanta cada vez que yo aprendo algo nuevo, yo digo, esto yo tengo que compartirlo. Y entonces, por eso surgió Explorando la Vida. Claro, como dice Marielis también, ¿verdad? Deseamos monetizar, pero yo creo que hay mucho espacio, hay mucha gente con muchas dudas, desinformada y el podcast ayuda. Y yo creo que ya que tenemos todo esto, ¿verdad? Antes no teníamos nada de estos medios sociales ni ¿verdad? Estas conexiones que ahora tenemos y que es tan lindo uno poder decir, mira, alguien me escuchó y gracias a lo que yo dije cambiaron su vida o les hice el día, aprendieron algo y ese es realmente uno, ¿verdad? De los motivos de por qué yo tengo Explorando la Vida. Y eso es lo que quiero, seguir repartiendo lo bueno, porque de lo malo hay mucho por ahí y no queremos seguir repartiendo, ¿verdad? Desinformación o temas que son negativos. Y ese es prácticamente una ¿verdad? De mis grandes motivos. Y lo que yo quiero llegar es no simplemente algo, ¿verdad? Que empecé en Miami, que ahora estoy en Puerto Rico, me gustaría, como los temas son generales, que otra gente de otros países se identifique y que pueda también, ¿verdad? Seguir el blog. El blog, no el podcast. Y eso me consta de Brenda porque todas las preguntas que yo le he hecho, o sea, siempre me las ha contestado y siempre está. Así que, gracias Brenda. Y gracias a Yadira también, pero yo molesto más a Brenda que a Yadira. Bueno, vamos a ver. Entonces, chicas, voy con esta ahora. En el proceso de desarrollo, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué les ha costado más? ¿Qué les ha frustrado? Porque en el proceso también uno se frustra. Díganme. Ay, para mí, esos son los entrevistados. A mí me frustra que cuando yo mando una notificación, un email o un mensaje de, mira, soy fulana, me identifico, tengo este podcast, le doy el ejemplo, me gustaría entrevistarte, no me contestan ni siquiera para decirme, pues mira, no, gracias, por el momento estoy la agenda llena, nada, o sea, coqui, como diríamos en Puerto Rico. Entonces yo digo, ¿qué les cuesta? Por lo menos decir, ay, gracias por la invitación, pero ahora mismo tengo la agenda llena. Y eso frustra porque entonces uno dice, seguiré o no seguiré, pero nada, eso a mí no me detiene. Yo voy a seguir, seguir. Tuve una invitada que yo estuve prácticamente ahí mandándole emails cada semana hasta que me dijo que sí. Así que... Sí, pero yo entiendo completamente esa parte porque, de hecho, una de las motivaciones para hacer este podcast fue el caso de un entrevistado que nunca entrevisté porque prácticamente me dejó plantada con la computadora así como está ahora prendida. Y yo pasé una semana buscando información sobre esa persona y yo quería que todo estaba set, básicamente. Yo te lo digo sinceramente, estuve como 3 días buscando información sobre esa persona, haciendo el guión otra par de horas más y ni siquiera hubo la delicadeza de enviar un mensaje diciendo, mira, oh, discúlpame, no puedo por tal cosa, no simplemente, era hoy, pero ¿por qué no llamaste? O sea, llevo enviando mensajes de texto, email, yo no sé por hacía por cuánto tiempo, ¿entiendes? Y uno si es responsable, uno coloca en el calendario las cosas que tiene que hacer. Pero bueno, nada, voy a dejarlo ahí porque entonces la descarga va a ser mayor y no quiero Sí, sí. problemas. Pero en Sí. parte por eso, porque yo me sentí como decepcionada de una manera que ustedes no tienen idea. Bueno, sí pueden tener idea porque saben el trabajo que da, el tiempo que implica y que de momento tú llegues con todo un guión ahí y ni siquiera recibas un texto, una llamada hasta 2, 3 días después, definitivamente es frustrante. Yadira. Sí, fíjate, a mí la parte de los entrevistados no es lo que me ha dado más trabajo. Sorprendentemente me ha resultado bien. Ay, disculpa, mamá, es que acaba de llegar la familia. Eso es parte de, Eh, eso es parte de.
Pues la parte de los entrevistados ha sido buena. Lo que más me ha tomado trabajo a mí es la consistencia con la familia que ahora están escuchando de background, que justo hasta ahora estaba Señores, eso todo es parte de la calladito. dinámica diaria, que también sale ahora la luz aquí. Eso es parte de... Sí. Es la parte de crear cuando tú decides, voy a crear contenido semanal. Sí, pero entonces todo lo que implica leer el libro del invitado, hacer el research, el editar, el volver a hacer toda la parte promocional también, especialmente la parte promocional ha sido lo más difícil porque, por ejemplo, veo que los podcasts que son más exitosos, cuando ha crecido, por ejemplo, mi audiencia, es que ha invertido, qué sé yo, un poquito de dinero para poner un ad en alguna parte. Pues esa parte del marketing es lo más difícil que a mí me ha resultado de hacer podcasting. Sí, totalmente. También implica una cantidad de tiempo considerable, estar bregando redes sociales. Les digo, yo quiero abrir la cuenta en Twitter y por esto de que me consume tanto tiempo lo que ya estoy haciendo en algunas redes sociales, digo, déjame take it easy porque entonces me voy a quemar, como decimos por ahí. Y definitivamente eso es un trabajo que tampoco se ve, qué bueno que lo menciona, Yadira, y de esto también sabe mucho Brenda, porque realmente yo puedo pasar 2 horas en la mañana promoviendo un post en varias redes y compartiéndolo. Sí, toma mucho Y tiempo. no sé si a ustedes también les pasa, yo luego acá en Puerto Rico a mí se me hace muy difícil grabar, allá en Estados Unidos todo era como que tan silencioso, aquí en Puerto Rico he tratado hasta las 3 de la mañana meterme en el baño y con todo eso, sin dos comidas, chicharras. No te tires una foto, Brenda, no te tires una foto en el baño, por favor. Mira, he tenido, por lo menos ya conseguí como un parking vacío medio de un shopping mall que van a hacer y todavía no lo han empezado en construcción. Me meto ahí en el carro, pongo el audio, ahí grabo, pero luego que ya yo edito, hago todo y dije, ay, qué chévere, terminé. No, hay que hacer el color face para lo de YouTube, si lo pones en YouTube. Hay que poner la otra foto ahí para promocionar. Hay que hacer un montón de series de pasos que ahí es que uno dice, wow, esto no es simplemente ponerte así, grabar y, o sea, conlleva preparación antes, durante y luego, porque también hay Miren, que estar promocionando. yo le voy a hacer el ejemplo mejor de este episodio que estamos haciendo ahora mismo. Este episodio lo llevo pensando hace ya meses. Ahora que lo pude hacer, yo tuve que buscar información de mis entrevistadas, aunque son podcasters como yo, y yo el fin de semana estaba trabajando, el fin de semana antes de que nos conectamos, en el día de hoy, que no viene a ser, no sé cuándo lo van a escuchar, pero bueno, entendieron el mensaje. O sea, requiere mucho tiempo de preparación antes de estar en esta conversación también, que es un esfuerzo grande, yo lo entiendo. Mira, ahora mismo Yadira, que está con su familia y al mismo tiempo está haciendo este podcast como mujer trabajadora, ¿verdad? Entonces, son muchos detalles. No quiero que me malinterpreten con la cuestión de los temas. Por fortuna, yo he tenido muchísimos, la mayoría de los entrevistados me han contestado, quizás he tenido que tocar un poco más, porque son gente pues que tienen una agenda cargada, no volvemos, son políticos, son líderes de organizaciones, o sea, son gente que tiene cierto reconocimiento ya. Entonces, a veces toma un poquito de tiempo que te hagan caso, ¿verdad? Pero al final del día tengo que agradecerles a todos los que han contestado a mi llamado, porque no solo han contestado a mi llamado, sino que han contestado la mayoría de mis preguntas y se han quedado conmigo media hora, 40 minutos, en algunos casos más de una hora. O sea que eso también es, hay que agradecerlo y hay que reconocerlo, porque la mayoría de los casos esa ha sido la situación. ¿Verdad? Así que para dejarlo meridianamente claro, que mis entrevistados no piensen que estoy hablando, todo lo que he entrevistado, muchísimas gracias. Pues sí, entonces nos toca ahora, Brenda, te toca la pregunta. Estamos Pregunta, cambiando la batuta. ¿hay alguna anécdota especial cuando ustedes han hecho algún episodio del podcast que quieran compartir con nosotros? Pues en mi caso, fíjate, estaba pensando en dos ocasiones con un entrevistado y era, por ejemplo, un entrevistado que consideraba yo de alto perfil, a David Allen, que le escribió un libro Getting Things Done. Justo él para ese tiempo vivía en Alemania y entonces estaba en ese momento, era en medio de la pandemia, que estaban todos en la casa y en medio de la entrevista aparece mi niño aquí, entonces empieza como que a jugar como que peekaboo mientras estaba hablando, pero él todo bien, buena gente y empezó como que se envolvió también y no hubo problema en ese sentido. En otra ocasión
ocasión, qué suerte que fue con una persona que conocía que era profesora de universidad, que perdí la voz. Yo había coordinado la entrevista por muchas semanas con ella y cuando empecé a hablar me dio un ataque de tos terrible y no podía, y entonces ella, si quiere hacemos la entrevista, y casi al final de grabarla como que tuvimos que pararla y ella muy gentilmente aceptó hacer la entrevista de nuevo en otra ocasión, pero eso fue como que 2 ocasiones como que los entrevistados por lo menos tuvieron consideración conmigo. Sí. Yo creo que ese que les comenté de haberme quedado plantada frente a la computadora fue bastante frustrante, pero también me ayudó a ser como más clara en cuanto a mi pedido. O sea, que si alguien no me contesta inmediatamente o me dijo que sí, después no me contesta, hola, ¿tenemos la entrevista o no la tenemos? O sea, todo te enseña. Todo te enseña, en este proceso uno aprende de absolutamente todo. Pero yo creo que ha sido yo creo que cada entrevista, en mi caso, cada entrevista es un mundo. Y cada entrevistado es especial en su espacio y en lo que hace. Entonces, a través de todos ellos, en mi caso, uno va aprendiendo algo. Y yo he aprendido muchísimo. Yo he aprendido sobre temas y ángulos de los temas que yo antes no sabía. Ahora mismo, mira, por ejemplo, el último episodio de los últimos episodios sobre la pobreza en Puerto Rico. Mire, sinceramente, yo no sabía que un 44.1 de la población en Puerto Rico estaba bajo los niveles de pobreza. Wow. O sea, y dicho por el Instituto de Desarrollo de la Juventud, una entidad que es especializada en ese tema y en la familia y la pobreza infantil. Y entre otros datos alarmantes. O sea, yo tenía una idea, pero al yo ponerme a investigar, a buscar información, yo llegué a unas conclusiones que yo, o sea, ni por la mente, porque en Puerto Rico, por ejemplo, temas como ese, la gente a veces está ajena porque no es su realidad. Es la realidad de alguno, de la mitad de la población, mientras que la mitad de la población sí la está sufriendo. Entonces, lo que más a mí me gusta, que yo creo que no es anécdota, simplemente lo que puedo decir que más me gusta de esto es que también aprendo demasiado cada semana. Y eso es bueno para mi crecimiento personal, profesional y en todos los sentidos. Entonces, sí. Que eso es un buen punto. Cuando yo comencé Mujeres Explorando el blog de viajes, yo lo hice con la excusa de recién me había mudado a Miami y quería obligarme a mí a salir a actividades y lugares para yo conocer un sitio que es nuevo, porque a veces uno como que llega a un lugar y uno dice, ay, no me atrevo porque pues yo hablo español, no hablo inglés o yo no sé. Y entonces, para mí, Mujeres Explorando, en general, aparte del podcast, es mi salvación. Hay veces que yo me levanto gracias a Mujeres Explorando. A veces me levanto down y veo un comentario de alguien, gracias por el mensajito, eso era lo que necesitaba hoy. Y entonces yo digo, ay, qué bueno, si por lo menos estoy tocando a una sola persona, ya con eso yo soy feliz. Aparte de todo también, como dice Marieli, todo lo que aprendemos durante el transcurso de las entrevistas. Okay. Eso nos llena más, yo creo, que lo monetario. Sí, Sí, total. claro, es algo que básicamente de amar el proceso, porque como dicen tú, Brenda, y dice Mariel, y básicamente es como la necesidad de informarnos y a la vez como que nos notamos que nos hemos desarrollado muchísimo y nos podemos volver hasta de alguna manera expertas sobre los temas de los que traemos a otro a conversar en los podcasts. Y saber que aunque sea una persona te envió un mensaje y que le ayudó, como que algo bien gratificante. Así que uno sigue en la lucha, no es algo que te paga en el momento, pero eventualmente eso da mucho fruto. Okay. Y bueno, ya que estás ahí, Yadira, ¿alguna otra pregunta que quieras compartir con nosotros? O hacernos más bien. Sí, quiero saber básicamente, ya que estamos hablando de podcast en general, ¿cuáles son sus podcasts favoritos de los que ustedes escuchan? Pues mira, a mí particularmente me gusta el de Latino USA de Hinojosa, me gusta. El serial Sí, que te mencioné también me gusta. Eh, no, de eso no se habla, que te mencioné al principio, que analiza los silencios colectivos y los silencios personales en temas tabú, en temas que usualmente no se discuten públicamente. Me gusta bastante. ¿Cuál otro? Por ahora eso es lo que me llega, pero lo bueno de esto es que cada día uno va descubriendo nuevos. O sea, que lo que quizás te gustaba ahora, capaz y luego te sí, gusta, pero otro te gusta más. Que esa es también la ventaja de los podcasts, que todo el tiempo hay alternativas nuevas. exacto. Y ¿Y por a ti, supuesto las Brenda? de ustedes.
también. Sí, yo he aprendido muchísimo con el de Marielis porque yo creo que ella tiene un punto clave y es el hecho de que ella está afuera de Puerto Rico. Yo creo que una periodista dentro de Puerto Rico no tuviera como que las agallas de hacer todas esas preguntas que a ella hace. Y yo creo que el hecho de que tú estés allá radicada en Nueva York te da más esa fuerza para que la gente, ¿verdad? Te contesten, porque aquí como que no sé, aquí estamos como que en esta sombrilla en Puerto Rico a veces, que es como que lo que está debajo de la sombrilla, y tú estás yendo más allá de la sombrilla, y uno se entera de muchas cosas. Tuve la oportunidad de entrar a tu podcast, Yadira, y me encantó, porque nuevamente creo que específicamente ahora que estamos en este mundo que es cibernético, que a veces todas esas soft, ¿verdad? Course son como que subestimadas. Tú puedes ser un genio, pero no tienes ese don de trabajo en equipo o no tienes esa, ¿verdad? Ese tacto para trabajar con otras personas. Y eso no nos enseñan en la escuela, nos enseñan a que tenemos que saber de matemáticas, si que está estudiando matemáticas o ciencias, o sea, el texto per se, no lo otro, que es mucho más importante, como lo de liderazgo, el de humor, me encantó. Y son estas características que yo creo que el ser humano necesita desarrollar más, porque si no, vamos a terminar siendo, como yo digo, robots, nada más como que con... yo me voy mucho por los blogs, yo soy más, por los podcasts, perdón, soy media mala con los temas, con los nombres, pero me gusta así lo que es holístico, sigo Mujer Holística, los de finanzas, hay varios de finanzas que me fascinan y he aprendido muchísimo, pero de los nombres no quiero dar la lista porque los dejo a mitad o al revés, y pues prefiero decir el tema en general. Pero yo creo que es los podcasts ha sido, yo creo que un espacio que llegó que tú escoges, porque antes en el radio pues es algo de un programa, ahora esto es como en Netflix, que yo escojo el horario a la hora que voy a ver ¿verdad? La noticia o el documental, los podcasts es lo mismo. Tú escoges específicamente el tema que tú quieres, lo sigues, lo escuchas en el radio, de tu carro, en el radio de tu casa, en la computadora. Entonces tienes esa variedad y esa, ¿verdad? Flexibilidad que antes no había. Y yo creo que por eso el podcast va a seguir, mira, así, 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 se va a quedar. Una pregunta en esa dirección, porque yo creo que el reto mayor, ¿verdad? De todas nosotras, de todos los podcasters, es lograr la lealtad de la persona que escucha, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí sé que mucha gente a mí me escucha, escucha este episodio y le encanta, ¿verdad? Me dice que le gusta y todo, pero no necesariamente crea esa rutina de escucharlo todo el tiempo, cada semana. ¿Qué recomendaciones ustedes darían a los podcasters como para ¿cómo se dice? Reforzar eso, o sea, que la gente cada vez esté más involucrado en el podcast, que lo escuche más, etcétera. Ahí entiendo yo que hay que entonces bombardear las redes sociales de cuando pones la promo, estar diciéndole, mira, suscríbete, porque mucha gente escucha el podcast, pero no se suscribe en tu canal. Entonces ves como que suscríbete para que te llegue la notificación de nuevo. Y eso es constantemente repetirlo también durante la entrevista, al final de la entrevista, al principio, para que la gente entonces recuerde. Es algo simple que tú dices, ay, no, pero eso la gente no lo va a hacer. Sí, la gente te escucha de momento porque te llegó en el random del Spotify o de iMusic, pero entonces no le dio follow. Y después dicen, ay, escuché ese podcast, pero ni me acuerdo bien. Gracias ahora, ¿verdad? Que tenemos el library que nos dice lo que has escuchado, que eso es algo fabuloso. Pero yo creo que es ese recordatorio constante a la gente, decir, regístrate para que te llegue la notificación. Y cuando tu contenido es bueno, la gente va a seguir, si se identifican, la gente va a seguir escuchándote. Sí, y como crear ese sentido de comunidad también que ustedes tienen tal vez con su podcast, también eso es algo que es retante, pero también es extremadamente importante. Y dependiendo de la plataforma social, como menciona Brenda, de que estás utilizando, porque en mi caso, por ejemplo, sí puedo tener seguidores en Instagram, pero donde hay más sentido de comunidad es vía LinkedIn, porque ahí está como que más mi audiencia. Y al compartir los episodios, pues entonces trato de crear un diálogo sobre ese tema, que esa es la parte un poco más difícil, aparte
aparte de publicar y anunciar que están los episodios, cómo buscar la manera de engage, de atraer a la audiencia para que comenten sobre algo, sobre algún tema, te den feedback, y eso es la parte un poco retante, pero que es bien importante para asegurarse de que hay personas escuchando y que te pueden dar recomendaciones también de cómo mejorar. Yo creo que en mi caso lo más complicado es hacer el tema más simple, ¿no? Como porque yo me conozco mucho el tema que voy de la entrevista que voy a estar haciendo, ¿verdad? Pero procesarlo, hacer las preguntas de manera que sea lo más sencillo posible para que la gente fluya con la conversación, porque son temas duros, son temas economía, política, etcétera. O sea, ha sido un reto. O sea, pero creo que por ahí voy haciéndolo lo más dinámico posible y, por supuesto, ponerle un poquito de sazón, sobre todo en redes como Facebook, con Facebook Lives, interesantes, que atraigan a la audiencia, que eso le da como un poquito de chispa, digamos, también al contenido. Por lo menos a mí me funciona más Facebook por ahora que otras redes, ¿verdad? Por lo que he virado. Pero es como dicen ustedes, hay que ver cuál es la estrategia para cada red social, porque primero, la audiencia es distinta y por ende la estrategia tiene que ser distinta. Sí, puedes también quizás grabar un pedacito de algo interesante de la entrevista y entonces publicas eso como un reel para que entonces la gente escuche ese pedacito y diga, ah, pues mira, la entrevista completa en este enlace. Exacto. Son muchas cosas, es mucho trabajo. Ojalá, ¿verdad?, tuviéramos un equipo, un gigante que nos ayude, como yo digo, algún día, gente, algún día. Llegará, llegará. Pero es cuestión de pues, disciplina, constancia. Y yo creo que todas las tres tenemos algo en común, que es el amor por lo que estamos haciendo. Que yo creo que eso es sumamente importante. Sin eso nada avanza definitivamente, porque aquí no se puede hacer a media. No puede ser tibio, tiene que ser intenso en cualquier sentido, independientemente del tema. Entonces tengo una pregunta específica para Yadira primero, y es, Yadira, ¿por qué decidiste hacer el podcast en inglés y en español, aunque sé que tienes interés en hacer la versión en español? Sí, pues decidí hacerlo en inglés porque básicamente lo pensé porque yo trabajando en un ambiente en inglés todo el tiempo, yo era consumidora principalmente de podcasters en inglés, podcast en inglés, y quería hablarle a las personas a las que tenía a mi alrededor, que en el ambiente profesional que había conocido, todos eran hablaban inglés. Y también como parte quería cambiar de ser consumidora a ser creadora. Y con todo y mi acento, me fui, y siendo mujer y teniendo mi acento, sin importarme eso, me fui a hacer un podcast en inglés, y quiero mantenerme en ese sentido haciéndolo por eso de que como enfatizar de que sí, yo puedo ser puertorriqueña, puedo tener un acento, no importa, pero quiero seguir haciendo el podcast en inglés porque le estoy hablando a una audiencia también en inglés, pero veo una oportunidad grande en el espacio latino también, incluso en el portugués también, y justamente estaba hablando con otro podcaster brasileño que habla sobre el tema de los soft skills, y estoy considerando expandirme un poco más porque es el tema, es que en el idioma con el que me siento mucho más cómoda, por supuesto, pero esa era la parte de poder por el hecho de mi ambiente profesional, y por también como la rebeldía de que nadie me va a decir nada, si tengo acento no me importa, vamos a seguir hablando en inglés. Eso es realmente lo que hace todavía más especial el podcast, Uh-huh. porque no hay muchos podcasts con Yadira con acento. Y a mí me fascina. Yadira, no vayas a hacer una promo ahora, sí, pues puedes hacer la promo, Yadi con acento. Yadi con acento, una de las promos de Perfecto. Facebook. Pero bueno, Yadira, te felicito por eso, de que eso no te haya, ¿verdad?, parado en hola. Es el Porque oficio de la mujer trabajadora. sí, mucha gente que ha querido hacer algún tipo de proyecto se paraliza por algo que, ay, mi deficiencia, realmente no es deficiencia, es que nos han hecho creer que porque tengamos acento no hablamos inglés. Y yo digo, yo siempre he visto cómo la persona, el gringo, como decimos nosotros, ellos se atreven a hablar español aunque sea mal hablado, y ellos no tienen ni vergüenza ni bochorno, y nosotros... Y nadie los cuestiona. Ajá, entonces yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que entonces abochornarnos por nuestro acento? Claro O sea, que yo, sí. y eso te hace uniqueness. Y entonces, Brenda, ya para finalizar, ¿qué piensas tú
¿qué es el aspecto más especial, a pesar de que hay muchos blogs, ¿verdad? Podcasts sobre mujeres, que hace a Mujeres Explorando esencial e importante para tu público? Pues mira, yo creo que la base mía, yo siempre trato, ¿verdad?, de enfocarme en que sea genuina, que sea, ¿verdad?, que comiences por tu base, que es el amor propio. Y yo creo que estoy tratando de tener esa voz de sé mujer, sé tú, no tienes que estar comparando. A veces hablo un poco más chillona, más bajita, más fuerte. O sea, estoy tratando de ser como que lo más original para que la gente, especialmente las mujeres, se identifiquen, porque a veces cuando ven a una persona allá, que la ven muy, como que muy recta, muy, pues dicen, uy, no, no me identifico. Y entonces, quiero que, ¿verdad? Que Mujer Explorando sea algo bien cotidiano, bien original, bien unique, y por eso, ¿verdad? Sé tú. Y por esa línea yo creo que pues, ha gustado. Y el hecho pues de que se habla de temas comunes y corrientes que a veces uno pues tiene el bochorno de preguntar qué será Feng Shui. Yo nunca lo he leído por ahí, pero no sé qué es. ¿Se pronunciará Feng Shui o Feng Shui? No sé, pues mira, pues busque a alguien que sepa de eso y que nos explique. Porque pues yo también no sé y pues aprendo. Y en la misma entrevista a veces del podcast, pues sale así, mira, yo no sé, yo peco, pero esta pregunta me la puedes contestar porque yo tampoco la conozco. Así que, ¿verdad? Hay muchas veces, creo que soy la portavoz de preguntas que a veces otras mujeres no se atreven a hacer, pues ahí está la información. Tremendo. Bueno, chicas, yo me he gozado esto. Me he gozado. Tenemos que hacer una segunda parte. Yo no sé ustedes, pero con vino, yo con En vino. Ustedes lo persona, que quieran. preferiblemente también. Sería chévere hacer el encuentro en persona en algún momento. Y definitivo, con un Facebook Live. ¿Qué les parece? Un Facebook Live, válgame. Mujeres Explorando y soft skills, hardcore soft skills. Bueno, chicas, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y definitivamente nos vamos a estar encontrando próximamente, ya sea vía internet o en persona, que te habrá que hacerlo en algún momento. De nuevo, gracias. Gracias a ti, Marielis, y gracias, Brenda. Ya, Si pueden, por favor, dar las páginas donde pueden conseguir el podcast para que la gente aproveche. Sí, claro, en mi caso, encuentra los episodios en hardcoresoftskillspodcast.com. Así que cualquier cosita, pues no sé si lo vas a poner en las notas del Sí. episodio, pero ahí es que consiguen todos los episodios y toda la información. Ok. también estás por Facebook, te vi por Facebook. ¿Solamente tienes Facebook? Sí, estoy en Facebook y en Instagram, at Hardcore Soft Skills en Instagram y en LinkedIn también, y me pueden encontrar por mi nombre, Yadira Caro, que ahí se pueden conectar conmigo y ahí los llevo por la información para el podcast. Acá en mi caso, Explorando la Vida está por Spotify, así como Explorando la Vida, aunque todo lo puedes conseguir a través de mujeresexplorando.com, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Los que no tengan Spotify o Amazon Music o Google Music, pues lo pueden ver por YouTube. Bueno, el mío está por ahora en Spotify, Google Podcast. Todavía no saco la página, pero este año es algo de lo que voy a hacer, así que ya le estaré informando. Y por supuesto en Facebook, Válgame PR. Así que ya saben, tienen todas las opciones, bastantes opciones para que nos busquen a través de las redes sociales y a través de las plataformas de transmisión de podcast. Chicas, hasta una próxima ocasión.